Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el área de ciencias naturales iniciamos con contenidos de química, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la materia y sus transformaciones. Bien, para recordar, nosotros sabemos que el universo está compuesto de materia y energía, ¿sí? Para poder conocer un poco más estos contenidos, tenemos primeramente que conocer el concepto de materia. ¿Qué es materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Todo lo que existe está compuesto por materia, ¿sí? Para que algo o algún objeto se considere materia, debe tener dos características fundamentales, ¿sí? En primer lugar, debe tener un peso, es decir, masa, ¿sí? Y luego debe ocupar un espacio, es decir, debe tener un volumen determinado, ¿sí? Veamos el ejemplo. Podemos decir que esta lata de gaseosa representa materia debido a que tiene un peso determinado y un volumen que en este caso se va a medir por la longitud, el largo del objeto, ¿sí? Bien chicos, en esta parte vamos a hablar de qué son las transformaciones, ¿sí? Para poder continuar. Primeramente tenemos que saber que las transformaciones es el cambio que sufre la materia por algunos agentes energéticos. Cuando hablamos de agentes energéticos estamos hablando del calor, de la luz, ¿sí? Y estos mismos cambios van a depender de la característica de cada sustancia. Algunas transformaciones se relacionan con los cambios de estado de la materia. Nosotros sabemos que la materia se puede encontrar en tres estados: en estado líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? También se pueden relacionar con fenómenos bioquímicos que más adelante lo vamos a ver. Bien chicos, vamos a hablar de las transformaciones físicas, ¿sí? Las transformaciones físicas tienen diversas características, ¿sí? Es el cambio pasajero de la materia, ¿sí? Las sustancias que intervienen no sufren cambios en su naturaleza íntima. No dan origen a nuevas sustancias, sino que conservan sus propiedades, ¿sí? Y el fenómeno se puede repetir varias veces, o sea, el cambio es reversible. Sintetizando un poco estas características, se puede decir que los cambios o transformaciones físicas es donde la estructura de la materia no se modifica, ¿sí? Conservando sus mismas propiedades o características. Tomemos como ejemplo, ¿sí?, los cambios de estados del agua, ¿sí? Pese a que puede estar en estado sólido, estado líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas, ¿sí? Bien, ahora vamos a conocer las transformaciones químicas, ¿sí? Es el cambio permanente de la materia, ¿sí? A diferencia de las transformaciones físicas, en las químicas cambia el estado de la materia, ¿sí? Las sustancias que intervienen sufren cambios en su naturaleza íntima. Esto quiere decir, ¿sí?, que la sustancia base va a sufrir algunos cambios en donde se va a transformar en otras sustancias con otras propiedades y características. Como pueden ver acá, dan origen a nuevas sustancias con diferentes propiedades, ¿sí? El fenómeno se produce una sola vez con la misma cantidad inicial de materia y es irreversible. Esto quiere decir que una vez que el fenómeno se produce, ya no podemos volver, ¿sí?, al estado de antes, ¿sí? Veamos algún ejemplo.
los procesos o fenómenos bioquímicos, ¿sí? Por ejemplo, la digestión. Después tenemos la oxidación o corrosión, ¿sí? De un metal o de una fruta, ¿sí? Seguramente en sus casas pueden ver que las frutas se oxidan, ¿sí? Entonces pueden ver que es una transformación química, ¿sí? Y otro ejemplo es el proceso de fotosíntesis, ¿sí? En el proceso de oxidación, ¿qué sucede? El metal, ¿sí?, pasa por agentes energéticos como el aire, la luz, ¿sí? Y el metal se convierte en óxido, ¿sí? Es decir, que da origen a otra sustancia que es el óxido y que tiene otras propiedades totalmente diferentes a las del metal. Bien, veamos acá. Vamos a reconocer de qué tipo de transformaciones estamos hablando con estos dos ejemplos. En primer lugar, tengo, ¿sí?, la imagen de una hoja que la estamos rompiendo, ¿sí? Y por otro lado tengo un papel que está en proceso de combustión, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de transformación corresponde a esta imagen y qué tipo de transformación creen ustedes que corresponde a esta imagen? ¿Sí? Veamos. En la primera imagen podemos ver que yo al romper el papel conservo, ¿sí?, no se modifica la materia, conserva sus propiedades y características. Y en esta imagen donde realizamos la combustión del papel, ¿sí?, es decir, quemamos el papel, podemos decir que el papel no va a volver a su estado normal, ¿sí? Entonces estamos hablando de un proceso irreversible. Entonces, al mismo tiempo sabemos que al quemar el papel yo voy a obtener cenizas, ¿sí?, que es otras sustancias con otras propiedades. Entonces estamos hablando en esta parte de la transformación física y en esta otra parte de la transformación química, ¿sí? Vean las diferencias que tienen, ¿sí?, y las relevancias de cada uno. Bien, las actividades del día de hoy son las siguientes. Bien, chicos, las actividades de hoy son una serie de preguntas y enunciados, ¿sí? ¿Por qué se producen las transformaciones de la materia? ¿Por qué creen ustedes que se producen esas transformaciones, esos cambios? ¿Qué transformación se produce cuando hay un cambio permanente en la materia? ¿Sí? Cuando hay un cambio permanente en la materia, ¿de qué tipo de transformación estamos hablando? Piensa y escribe 3 ejemplos de transformaciones químicas, ¿sí? Al caminar, ¿qué tipo de transformación experimentamos? A ver, en esta última pregunta yo quiero que estén muy atentos, ¿sí?, al video. Vean los ejemplos. Espero hayan comprendido un poco más sobre estos contenidos y realicen las actividades con mucho éxito. Hasta un próximo video.